Tim, ¿cómo invocamos el nombre del Señor? ¿Qué significa esta frase? ¿Qué está implicado en ella? Ok, es una frase muy común y yo creo que hay mucha confusión en cuanto a este tema. Bueno, eso sí es verdad. Y muchos dicen que invocamos el nombre del Señor solo para decir una oración. La oración del pecador, como Así dicen es. algunos. Pero yo creo que el patrón bíblico es un poco diferente. ¿Verdad? En Hechos capítulo 2, Dios derramó a su espíritu para que hablaran en lenguas sus apóstoles. ¿Verdad? Y la multitud se preguntó qué está pasando. Y Pedro les dijo que eso fue para cumplir lo que dijo el profeta Joel. Así comenzó el mensaje con la profecía de Joel. Que Dios iba a derramar su espíritu para demostrar señales y milagros para que todos que invocaran el nombre del Señor serán salvos. Este es el versículo 21 de Hechos capítulo 2. Exacto. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces Pedro les predicó acerca de Jesús y como Él es el Señor, cuyo nombre tenemos que invocar para ser salvo. Porque fue resucitado de entre los muertos por el Padre. Entonces la gente le preguntó a Pedro qué es lo que tenemos que hacer. Pregunta importante. Y les dijo que se arrepintieran y se bautizaran para el perdón del pecado y para recibir el don del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ok, si seguimos en Hechos 16, había un hombre que hizo la misma pregunta, que le preguntó a Pablo, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Está hablando del carcelero de ahí. Exacto. El carcelero. Y Pablo le dijo que creyera. Y cuando fueron a su casa, ¿qué es lo que él y toda su casa hizo? Se bautizaron. En la misma hora de la noche, dice capítulo 16, 33. Ok. Pero un versículo clave es Hechos capítulo 22, versículo 16. Y yo quiero que Gardner lea este versículo por mí. Bueno, aquí para el contexto está hablando Ananías con Saulo de Tarso. Y si llego le voy a leer. Y le dice, ahora pues, hablando a Saulo de Tarso, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahí está nuestra frase. Exacto. Y Pablo quería ser salvo, pero todavía no sabía qué hacer. Entonces Ananías le explicó lo que fue necesario hacer y le dijo que se bautizara. Y el bautismo en este clave es para dos cosas: para lavar del pecado, lavar los pecados, dice ahí, y para invocar el nombre del Señor. Entonces el patrón es que invocamos el nombre del Señor para recibir el perdón del pecado. Hechos 2. ¿En qué manera? Por medio del bautismo. Hechos 22. El bautismo es como invocamos el nombre del Señor. Ok. Pero yo creo que un versículo más nos ayuda aún más, que nos explique que el bautismo es una forma de hacerle una oración a Dios. Okay. Que cuando nos bautizamos es como si fuéramos orando a Dios, pidiéndole que nos perdone del pecado. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3. Y Gardner, por favor, lee versículo 21. Muy bien. Primera carta de Pedro, capítulo 3, 21. El bautismo que corresponde a esto, y debemos mencionar la salvación de Noé en el diluvio, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, y nos con S, nos salva,
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la inspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Muy bien. Entonces Pedro hace una comparación entre el bautismo y ¿qué? Y la salvación de Noé en el diluvio, la separación del mundo del pecado. Eso, y tal como el diluvio mató a todos los pecadores, el bautismo hace ¿qué? Mata nuestros pecados en cierto sentido, nos salva, como dice el texto. Exacto, nos lava, pero no nos lava físicamente. Esa es la idea del paréntesis. Exacto, sino nos lava del alma, nos lava del pecado. Right? Y dice que es como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Muy bien. Si yo quiero tener una buena conciencia, yo tengo que quitarme de mi pecado. Si yo tengo pecado, yo no me siento bien. Pero sin pecado, yo tengo buena conciencia. Hay que lavar los pecados usando el lenguaje de Hechos 22:16. Si yo le pido a Dios que me des una buena conciencia, estoy pidiéndole que me quite, que me perdone de mi pecado. Uh-huh. ¿Y cómo es que yo le pido a Dios en este versículo? Yo le pido a Dios que me perdone, que me quite mi pecado. Yo oro a Dios por medio de ¿qué? Por medio del bautismo. Buen punto. Entonces, cuando nos bautizamos en las aguas, estamos haciéndole una oración a Dios, estamos invocando el nombre del Señor que nos perdone del pecado, que nos dé una buena conciencia. Entonces, cuando uno dice que quiere invocar el nombre del Señor para ser salvo, uh-huh. ¿Cómo es que lo hacemos? Es por el bautismo. Así comenzamos el camino de Cristo. Entonces, uno en verdad no ha invocado el nombre del Señor si no se ha bautizado conforme a lo que enseña Jesús, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Ojalá que por este video y por estas enseñanzas bíblicas que todos tengamos una mejor comprensión de lo que significa la frase invocar el nombre del Señor. Muchas gracias, Tim. Que Dios les bendiga. Bye.